El tema de hoy es traducciones bíblicas. ¿Sí? Creo que ya ahorita se ve un poquito mejor la presentación, porque está más grande la pantalla, ¿verdad? De todos modos, quiero comentarles que hay un grupo de WhatsApp, ¿sí? Si no están, yo les pido que se acerquen con mi pastora Mari, para que los incorpore. Ahí se mandaron las diapositivas de las clases pasadas, ¿sí? Porque esas clases pasadas no vienen en el manual, entonces yo les pido de favor que sí, pues sí las tengan para que lo repasen, ¿verdad? Entonces, se mandaron dos presentaciones, ¿verdad? Bien. Entonces hoy vamos a continuar con las traducciones bíblicas. ¿Recuerdan qué fue lo que vimos la clase pasada? ¿Alguien por ahí recuerda? ¿Cuál fue? ¿Lenguas? ¿Lenguas qué? Eso, lenguas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, efectivamente, donde enseñamos las vocales, ¿verdad? Ok, hoy vamos a continuar con las traducciones bíblicas. Tiene que ver mucho también con esa parte de las lenguas en que se escribió el Antiguo Testamento. Dice, ¿qué es una traducción bíblica? Dice que toda traducción bíblica es un acto de interpretación, es decir, un acto hermenéutico, ¿sí? Entonces, como vimos ya anteriormente, que la Biblia fue traducida, ¿verdad? Y que el Antiguo Testamento pues, se escribió en el hebreo, en arameo. Entonces, pues de ahí pues se tuvo que traducir precisamente al griego, posteriormente al inglés, ¿sí? Que es lo que vimos la clase pasada. Entonces, una traducción bíblica es eso, es un acto de interpretación, es decir, un acto hermenéutico. Dice, premisa lingüística, cuando hay traducciones, no hay traducción perfecta. También lo comentábamos, que cuando se traduce una escritura, un escrito a otro idioma, pues no hay traducción perfecta, porque comentábamos precisamente que las lenguas, los idiomas, pues aunque hay reglas gramaticales, pero hay veces, dependiendo de las condiciones, la cultura, el conocimiento también, en este caso de la palabra, al traducirla a otro idioma, pues no concuerdan o no se tiene ese concepto, ¿no? O esa palabra, entonces no hay cómo realmente describirla, entonces que complica un poco. Entonces dice que los lingüistas, en ese entonces, los lingüistas enseñan, por ejemplo, que en la traducción de una lengua moderna a otra, o sea, traducirla de una a otra, y mantener la intencionalidad de lo que quiso decir de la persona que lo dijo, solo se mantiene la esencia de un 85%, o sea, es decir, de traducir de una lengua a otra, pues nada más se mantiene el 85%, ¿verdad? O sea, dice que la intencionalidad no es buena, o sea, la intención es traducirla al 100%, pero a veces no se puede, ¿sí? Entonces dice que el 85% mantiene la esencia realmente de la traducción. Sí, háblalo. Perdón. No, gracias. Entonces dice que se mantiene el 85%, es decir, que una traducción se pierde en un 15%. Entonces entre traducción y traducción se va perdiendo. Entonces si nosotros vemos todo lo que pasó del hebreo, del arameo, luego al griego, luego al inglés, y luego y así, se va perdiendo, entonces en un promedio de 15%. Entonces la intencionalidad del autor que traduce, ¿sí?, a la lengua moderna no es de alguna manera que quitarle ¿cómo se llama? La esencia, ¿no? Sino es por el mismo efecto del idioma. Ahora, tenemos aquí algunos puntos para reflexionar. Dice, las traducciones se encargan en ocasiones de maquillar algunas cosas que a nosotros nos llegan de otra forma cuando el texto en el escrito hebreo o griego no dicen, ¿sí?
Entonces a lo mejor en ese texto hebreo, el griego, no había esas palabras, esas mismas palabras en el griego, ¿no? Cuando se hizo la traducción. Entonces hay veces aquí se tuvo, como dice, ocasiones que maquillar, ajustar a ese lenguaje. Entonces no es que se quisiera transgredir a lo mejor la palabra, sino se va, como ya dijimos, se va perdiendo esa esencia, ¿no? En cada traducción. Dice, lo cual es la batalla contra el fundamentalismo cristiano, ¿sí? Sabemos que realmente, perdón, hay, pues en las versiones de la Biblia que conocemos actualmente, pues hay diferencias, hay cosas que han sido de alguna manera, pues transgredidas, pero no con intencionalidad, ¿sí? El texto en ocasiones nos representa lo que la lengua original dice, porque los traductores obedecen a castas o denominaciones en sus traducciones para justificar muchas veces sus doctrinas. Esto le hace decir al texto lo que el texto nunca dijo en la lengua original, ¿sí? Entonces esto también tiene que ver aún las denominaciones, ¿verdad? Entonces dependiendo quién sea el que la traduzca y la traduzca a su denominación, también va a tener ahí un ajuste, porque lo va precisamente a ajustar a su enfoque, a su denominación. Entonces ahí también ahí se pierde parte de la esencia. Dice, muchas traducciones, ya por así decirlo, están manoseadas, ¿sí? O sea, se escucha un poquito el término así no muy bueno, pero es la realidad. Están manoseadas, pues ya le metieron mano muchas personas, están manoseadas, ya que tratan de manifestar su postura en cuanto a ciertas doctrinas y lo plasman en la traducción, ¿verdad? Adulterando o envenenando la frase original del texto hebreo o del griego. Por ejemplo, hay traducciones que le hacen decir a Pablo lo que Pablo nunca dijo, ¿sí? Y tenemos aquí el texto, si gustan ya bueno, si gustan checarlo en su Biblia, pero bueno, aquí ya está escrito, en 1 Corintios 14, de 34 al 35, pues ahí está hablando Pablo, ¿verdad? Y vemos esta versión de la Reina Valera de 1960, que es la más común, la que nosotros realmente, la que hemos adoptado, y muchos cristianos se han convertido, nos hemos convertido a través de esta versión. O sea, quiere decir que no tenga realmente efecto, tiene efecto, porque es la palabra de Dios. Pero aquí dice, en el versículo 34 dice, vuestras mujeres callen. Pues ahí está sombreado con negrito, callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Entonces, realmente, si vemos realmente al apóstol Pablo, ¿realmente creen ustedes que quiso decir eso literalmente? Entonces, ahí precisamente está sombreado ahí con negrito, realmente esas palabras que a lo mejor no las pudieron ajustar precisamente a nuestro lenguaje. Entonces, no es que se quieran transgredir, sino a lo mejor no había la palabra adecuada, ¿no? Entonces aquí cuando dicen vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les permiten hablar, o sea, realmente eso no es, ¿sí? Pero literalmente así, como está la palabra aquí, pues no, realmente no es así, o sea, porque entonces la mujer no hablaría, o que estaría muda. No es correcto, no es por ahí, ¿sí? Entonces, aparte de la palabra de Dios dice que, o sea, me refiero al versículo 35, que dice, si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, pero muchas veces el hombre como inconverso o como no es alimentado por la palabra, la Biblia dice que las piedras hablarán por nosotros. Entonces, pues no precisamente las piedras, ¿no? O sea, se refiere a las personas. Así es.
Así es, entonces si el marido en este caso no está sujeto a Dios, no es inconverso, entonces la mujer asiste a la iglesia, pues ¿quién le va a enseñar? Entonces aquí realmente vemos un caso de eso, entonces por eso hay la pregunta, ¿de dónde se saca esto realmente? ¿O por qué las traducciones son condicionadas a este tipo de interpretaciones? Porque realmente vemos ahí una interpretación, ¿verdad? Entonces así es un ejemplo ahorita realmente del efecto que causa las traducciones, ¿no? Bien, dice, por el latín de la traducción bíblica de Jerónimo. Entonces aquí vamos a ver que dice, en su versión de la Vulgata Latina, que ya la comentabas también hace 8 días, dice, era un monje, por así decirlo, hijo de su época, llamado el Indómito de Belén, contemporáneo de Agustín de Hipona. Jerónimo, a finales del siglo IV y principios del siglo V, tradujo las escrituras del hebreo, arameo y griego al latín. Entonces vean, ahí vemos realmente que esas escrituras fueron traducidas a hebreo, arameo, griego y al latín. Esa traducción encasilló la teología tanto judía como cristiana por el resto de los siglos. Y vemos realmente que la Vulgata Latina creó una nueva teología de influencia católica, ¿sí? Entonces, porque nosotros vemos y nos vamos a Agustín de Hipona, entonces eran precisamente, como ahí lo dice, monjes, ¿sí? Y entonces, precisamente la Vulgata Latina creó una nueva teología con esa influencia católica, ¿sí? Católica doctrinal, dice. Hay traductores que se venden a las editoriales, ¿sí? Entonces ahí vemos también otra situación. Por eso vemos que al leer una Biblia católica, por ejemplo, la Biblia católica usa un lenguaje, pues sí, católico, porque representa una teología católica, o sea, realmente lo enfoca hacia su creencia, ¿no? Entonces ahí ya está también traducida o adecuada al lenguaje católico. Dice, si lees una Biblia pentecostal, tendrá un lenguaje pentecostal, ¿sí? O sea, tiene otro enfoque, ¿sí? Entonces, creo que la mayoría, mi mamá, por ejemplo, es pentecostal, entonces realmente, pues sí vemos la diferencia, ¿no? La diferencia en las Biblias, porque trae ese enfoque, ¿verdad? Entonces, cada versión representa la teología de su propia denominación o congregación, ¿sí? Por ejemplo, en la pentecostal todavía usan el himnario, ¿no? Un himnario para los cantos, etcétera. Entonces, realmente, pues eso está bien, o sea, eso no realmente no es malo, al contrario, es bueno. Pero bueno, si nosotros ahorita aquí vemos, nosotros usamos otro tipo de alabanzas, ¿sí? Pero eso no quiere decir que sea malo, o sea, está ajustado realmente realmente a la visión, ¿sí? O a la denominación o congregación realmente. Pero todo esto representa un tema realmente muy complejo, ¿eh? Dice, parte de la Biblia del Antiguo Testamento fue escrito en lenguas muertas. Ya lo veíamos también, fue cananeo, el arameo, asirio y el acadio. Dice, ¿qué pasa entonces con las traducciones de las lenguas muertas o antiguas en desuso desde hace 1000 o 2000 años o más? Dice, la pérdida de la intencionalidad del autor es mayor por el desconocimiento pleno de la lengua, ¿sí? Entonces ahí vemos un punto importante, ¿sí? Entonces dice que ahí el problema es el desconocimiento pleno de la lengua. Si por ejemplo alguien quiere traducir, por ejemplo una persona que habla de lengua española, quiere traducir un escrito precisamente de esos lenguajes del hebreo, del arameo, realmente a lo mejor necesita conocer mucho ese idioma y a lo mejor hasta vivir ahí para
realmente empaparse, ¿verdad?, de ese lenguaje. Pero si va y nada más a lo mejor aprendió el idioma y lo que él conoce, pues ahí la intención es buena de que él quiere traducir, pero yo creo que no va a haber una traducción correcta, ¿sí? Y si el traductor tiene poco o limitado conocimiento de las tradiciones, la cultura, el manejo de ese idioma, etcétera, su traducción pierde la esencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque no conocemos esa cultura, cómo se comportan, etcétera. Entonces nosotros también, para, por ejemplo, entender las escrituras, tenemos que conocer parte de la cultura judía, ¿no? Porque sabemos que el Señor Jesús fue judío. Y hay veces no entendemos hasta que pues nos explican cómo se comportan los judíos, qué hacen, etcétera. Entonces vamos entendiendo. Entonces, si no conocemos eso, pues una persona que traduce o que está traduciendo las escrituras, pues ahora sí que va a pasar eso, que se va a perder la esencia. Dice, su traducción pierde la esencia de lo que el autor quería comunicar, ¿sí? Y el traductor hace una interpretación limitada, por lo que la pérdida será aún más limitada o pobre, ¿sí? Entonces la traducción va a ser, como dicen, muy limitada o pobre, porque es de acuerdo, pues, al conocimiento que él tiene, ¿sí? Por ejemplo, que comentaba en la clase pasada del inglés, una lengua muy común que nosotros, pues, es nuestra lengua adicional, por decirlo así, el inglés, y que pues es muy útil ahorita en la actualidad, ¿no?, por ser comercial de alguna manera. Dicen que para poder hablar inglés con unas 150 palabras que te sepas, con eso te puedes comunicar. Pero realmente te podrás comunicar lo esencial, pero realmente si quieres, por ejemplo, traducir alguna parte de la escritura, no vas a poder. Necesitas conocer más sobre ese tema. Entonces necesitas un vasto o amplio vocabulario, conocimiento y el significado de las palabras, ¿verdad? Porque sabemos que, por ejemplo, del inglés al español, pues de alguna manera es fácil traducirlo, pero al revés, del español al inglés es más difícil, porque en el inglés pues no hay ese tipo de palabras que tenemos aquí nosotros, que son vastas. O sea, una palabra aquí significa muchas cosas y allá en el inglés no, ¿sí?, la engloban en una sola, entonces ahí limitan el conocimiento. Entonces dice que la Biblia no debe traducirse por un neófito, o sea, una persona que no conozca, necesita conocer, ¿sí? O dice, o un ignorante de las lenguas que escribió. Entonces necesita ser una persona preparada. Dice, ¿cómo fue la conformación de la Biblia hebrea? ¿Sí? Dice, siempre la traducción enseña que Job fue el primer libro que se escribió, el más antiguo, pero esto es así. Dice, pero Job es uno de los últimos libros que se forman a partir del exilio de Babilonia. Lo único cierto es que nunca se escribió por libro, primero Génesis, Éxodo, etc. O sea, no fue de esa manera, ¿sí? Dice, porque los manuscritos del Antiguo Testamento se descubrían sin nombre de quien los escribió, aparecían sin autores, ¿sí? Sí, porque sabemos que los escritos que se encontraron, pero realmente no decía en algunas ocasiones quién lo escribió, entonces era sin autores. Se tuvo que hacer una investigación, ¿verdad?, meterse a investigar, y entonces dice, se atribuyeron autores a través de muchas investigaciones, ¿sí? Entonces, a través del investigar. Bien. De todos modos, la presentación se las voy a pasar, no hay problema. Dice, los manuscritos bíblicos fueron primero en arcilla, o sea, en piedra, ¿sí? Entonces, a lo mejor uno no alcanza a entender esa magnitud, ¿no?, cómo era antes.
Ahorita pues tenemos todo, realmente agarramos un papel, una hoja, un cuaderno y escribimos. Antes no era así. Entonces dice que esos manuscritos estaban en arcilla, ¿sí? En piedra, o sea, así como los picapiedras, ¿no? Que dicen, así lo hacían. Eran piedras, pues que de alguna manera no tan duras y que con a lo mejor un palito ahí de madera lo tallabas y quedaba grabado, ¿no? O sea, no era tan dura y ahí se escribía. Dice, no fueron en algún tipo de papel. Eso fue mucho después. Eran después escritos en rollos, en un lenguaje sin comas y sin acentos. Entonces ya veíamos que no había comas ni acentos, ¿verdad? Ni las vocales, ¿verdad? Ni las vocales, ¿sí? Entonces dice que no había separación de palabras. Así aparecieron esos manuscritos. Entonces esos manuscritos originales eran esos, no tenían esas características de acentos, vocales, nada de eso. Porque sabemos que todo esto nos ayuda precisamente para poder entender mejor, ¿sí? Porque entonces, imagínense, entonces sí pudo haber mucha confusión. O necesitaba alguien realmente saber bien la escritura de ese tiempo. Dice, después se depuró y se separaron las palabras, se colocaron los acentos, las vocales, lo cual fue una aportación de los masoretas en el siglo VI después de Cristo, ¿sí? Hablando realmente, ya dijimos que realmente los masoretas, ¿sí? Son personas realmente que expertas en la gramática, ¿verdad? En la gramática, y que tradujeron precisamente las escrituras. Entonces ellos eran expertos, entonces por eso los masoretas pues fueron los que pusieron los acentos, vocales, etcétera, en el siglo VI, VII aproximadamente. Dice, hay toda una historia complicadísima de la evolución del texto escrito. Bien, tenemos el Tanaj o Tanaj, ¿sí? ¿Qué creen que sea esto? ¿Alguien tiene alguna idea o lo ha escuchado? Tanaj. Bien, bueno, Tanaj o Tanaj es la Biblia hebrea, ¿sí? La Biblia hebrea, Biblia hebraica, como le quieran llamar, ¿sí? Son los escritos originales en hebreo y en arameo, ¿sí? Y que esto actualmente todavía se utiliza, ¿sí? Entonces se llama así debido a que agrupan 3 bloques de libros. El primero dice la Tanaj es una sigla, ¿sí? La Tanaj. La T significa Torah, el Torah. Y ya sabemos que el Torah pues consta de los 5 primeros libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, ¿verdad? Levítico, Números y Deuteronomios, ¿sí? La N significa Nevim, libros proféticos, ¿sí? Sabemos que los Levíticos son los libros proféticos, ¿sí? En algunas ocasiones Nevim lo ponen con V, ¿sí? Pero bueno, también en esta ocasión, bueno, así también está permitido Nevim. Y la K dice que Tuvim también se puede utilizar con V, que significa los otros escritos, donde entran los libros sapiensales, ¿verdad? Entonces vemos que realmente los libros sapiensales, ¿cuáles son? Pues ahí entran, por ejemplo, los poéticos y los sapiensales, que son Salmos, ¿verdad? Cantar de los Cantares, Job, Proverbios, Eclesiastés, ¿sí? Entonces a eso nos estamos refiriendo. Entonces realmente todo esto es el Antiguo Testamento. Entonces por eso es la Biblia hebrea.
¿sí?